sí, sí. 1, 2, 3. Probando, sí. 1, 2. Amigo, para que no se pegue tanto el micrófono. Bueno. La distancia me da lo suyo. Ok, 1, 2, 3, probando. Informan que el profesor Beethoven está en el baño. Problema de tiempo. Invitamos a los compañeros que por favor dejen la tertulia y nos sentamos. Bueno, ya están llegando. Del montaje de la refinería, y nos informa el compañero presidente de la Uso Cartagena, el compañero Edwin, que acaban de llegar más de 4 camiones llenos de la policía SMAT. Creo que se hace necesario, compañero Tarcisio, que se haga una solicitud formal al vicepresidente de la República para que le haga saber al presidente de Reficar, Orlando Cabrales Martínez, que es muy paradójico que siendo Orlando Cabrales Martínez presidente de la ANDI Regional Bolívar, y que la ANDI suscribió el acuerdo el 26 de mayo, hoy con vía de hecho estén dejando no solamente mal parado al país, sino violentando todo lo relacionado con los convenios OIT y las demás normas que tienen que ver con el derecho de asociación y negociación colectiva. Entonces yo creo que los compañeros también de la CTC y de la CGT, pues es el momento de exigirle al alto gobierno cese esas campañas antisindicales que hay al interior de la refinería de Cartagena. Gracias, Tarcisio. Hacemos la misma sugerencia al compañero presidente de la CTC y de la CGT. José, sí, un minutico. Sí, los compañeros de la Unión Sindical Obrera acaban de comunicarse con los miembros del Ejecutivo de la CUT para aprovechar en el marco de este foro de trabajadores y denunciar que en estos momentos la Policía Nacional, a través del Escuadrón Antimotines y los trabajadores contratados por la multinacional Reficar, están próximos a iniciar lo que nosotros denominamos un tropel, o sea, un enfrentamiento en razón a la situación que se está viviendo al interior de la refinería. Por eso nos llaman y nos dicen que hagamos la denuncia, porque en estos momentos ya hay un compañero trabajador herido y los ánimos están caldeados. Por esa razón le solicitamos al compañero Tarcisio Mora, le reiteramos que se comunique con el señor vicepresidente y el señor ministro del Trabajo para intervenir y evitar una masacre que se puede desarrollar en estos momentos en la refinería de Ecopetrol. Esa es la información que nos acaba de llegar. Gracias, José, muy amable. Que todos la conozcan. Compañeros, continuamos con el espacio que tenemos para las preguntas.
Está abierto el espacio, compañeros y compañeras, para que realicen las preguntas a los 4 panelistas. Parece que los compañeros quedaron bastante, pero bastante bien informados sobre los temas planteados, ¿no? Bueno, compañero, continuamos entonces con el siguiente panel, que le corresponde. ¿Dónde está el amigo Miguel, por favor? Gracias a ti, amor. Mi amor. Bueno, para el siguiente panel, que trata de la libertad sindical, negociación colectiva, el sindicalismo de las Américas amenazado, llamamos a las siguientes personas a la mesa central. Carmen Benítez, especialista regional de educación obrera de ACTRAP, OIT. Carmen Benítez. ¿Ah? ¿Pero está dónde está Carmen? Ah, bueno, listo. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, y en este caso habla a nombre de la Confederación Sindical de las Américas, CSA. Por favor, compañero Julio Roberto, Compañero Francisco Quijano, presidente del COSATE, Comité Asesor del Consejo Sindical Asesor Técnico de los Ministros de Trabajo de las Américas, compañero Francisco Quijano. Compañero Tarcisio Mora Godoy, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Entonces, la compañera Carmen Benítez está lesionada, no puede subir acá al escenario, entonces va a hablar desde su lugar donde está sentada, se encuentra en el costado de mi derecha, y será la primera persona que va a hablar. El tema, ya lo dijimos, es el de la libertad sindical, la negociación colectiva, el sindicalismo de las Américas amenazado. Es un tema pertinente dentro de esta cumbre, por todo lo que se ha dicho ya además sobre la libertad sindical, sobre la negociación colectiva que está en graves situaciones en nuestras Américas, y por supuesto el sindicalismo amenazado, el de Colombia, el de Guatemala, el de Honduras, el de otros países donde también se persigue a los dirigentes sindicales y a las organizaciones sindicales, tratan de desaparecerlas como nos ocurre en nuestro país. Pero son la compañera y los compañeros quienes tienen la palabra para hablar de esa problemática, y entonces le damos la palabra a la compañera Carmen Benítez de ACTRAP OIT. Compañera Carmen, puede prender su micrófono e intervenir. Muchísimas gracias, Miguel. En primer lugar, quisiera felicitar a la CSA, a la OEA y también al movimiento sindical colombiano por la extraordinaria participación en un espacio en el que realmente se demuestra que el movimiento sindical organizado puede incidir y puede colocar entre las prioridades de las políticas de desarrollo de las Américas un tema que es clave para el mundo del trabajo, un tema que es fundador de la OIT y un tema que sostiene a nuestras democracias, como es la libertad sindical y la negociación colectiva. En primer lugar, quisiera saludar a los miembros
de la mesa, al compañero Julio Roberto, al compañero Francisco Quijano y Tarcisio. Me ha tocado un tema que para la OIT, repito, es un tema fundamental, pues la OIT nació para promover el derecho internacional del trabajo. Y los derechos sindicales están en el corazón del derecho del trabajo. ¿Por qué? Los derechos sindicales en las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador o entre el capital y el trabajo son derechos que permiten dar igualdad a los desiguales. Es decir, que los derechos sindicales nacen para que el trabajador, las trabajadoras organizados puedan discutir sus condiciones de trabajo en igualdad de oportunidades a través de la organización sindical. Cuando en la OIT hablamos de derechos sindicales, nos referimos a la libertad sindical, pero también a la negociación colectiva y al derecho de huelga. Estos tres derechos son interdependientes, en el sentido que si falla el derecho de huelga, debilita consecuentemente a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Y si los procesos de negociación colectiva no pueden darse de manera libre y voluntaria, como debería ser entre actores fuertes, también se debilitan los otros dos derechos. Es decir, que estamos hablando de derechos que son interdependientes y que nacieron para dar de alguna manera igualdad a los desiguales. Ahora bien, para que estos derechos puedan existir, es muy importante el papel del Estado. Es decir, el papel del Estado en la heterotutela, es decir, la tutela de los derechos sindicales desde afuera, es clave. Y para ello se necesitan mecanismos legislativos, mecanismos judiciales y también de carácter administrativo para permitir el libre ejercicio de los derechos sindicales. Por otro lado, los derechos sindicales permiten no solamente esta tutela de la parte débil de las relaciones laborales, sino también la propia autotutela de los mismos trabajadores y de las mismas trabajadoras, a través del ejercicio de sus derechos sindicales. Ahora, para que esta autotutela pueda ser ejercida en plenitud, tiene que haber además otros mecanismos que aseguren, por un lado, la no discriminación sindical, es decir, los trabajadores y trabajadoras afiliados o que deciden constituir un sindicato no deben estar sometidos a amenazas como puede ser, por ejemplo, la pérdida de su empleo. Ni tampoco deben sufrir persecuciones, ni tampoco, obviamente, deben estar bloqueadas sus aspiraciones profesionales, como muchas veces sucede. Entonces, tiene que haber protección para evitar la discriminación sindical en el lugar de trabajo, tiene que haber facilidades para que el movimiento sindical pueda organizar y reunirse con los trabajadores en las empresas, o donde ellos consideren necesario, y obviamente un aspecto que ya mencionamos tiene que ver con la libertad de opinión y la libertad de manifestar sus propias ideas. Entonces, estos derechos sindicales son tan importantes que aparecen en casi todos los instrumentos normativos internacionales. En el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas se habla sobre estos derechos como derechos fundamentales. En el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igualmente. Y también el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
se reconoce no solamente también el derecho de huelga como un derecho fundamental, pero además estos tres instrumentos que hacen parte de la Carta de Derechos de Naciones Unidas dicen que ninguno de estos instrumentos pueden menoscabar o disminuir la aplicación del Convenio 87 de la OIT. Además, tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, que reconoce en el artículo 45 estos derechos, incluyendo también, obviamente, la negociación colectiva y el derecho de huelga, y asimismo el Pacto de San José como el protocolo adicional de la OEA. Ahora, en la OIT, cuando hablamos de los convenios, nos estamos refiriendo no solamente a instrumentos que hablan del derecho y que reconocen a estos derechos como fundamentales, sino que además hay una descripción de en qué consisten esos derechos y qué cosas deben ser, qué condiciones deben ser respetadas para que estos derechos puedan ser ejercidos plenamente. Este es un tema muy importante, porque esto nos permite de alguna manera, cuando hablamos del Convenio 87 sobre la libertad sindical y del Convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, a través del estudio de su contenido, que además ha sido consensuado por los actores sociales más importantes, ¿no?, los actores del tripartismo dentro de la OIT, son instrumentos que pueden también hacer parte de todo un sistema normativo en el que no vamos a hablar ahora, pero también tienen importantes mecanismos de aplicación y de control. Entonces, nosotros estamos intentando hacer un estudio desde ACTRAB sobre la aplicación de estos 4 convenios, Convenio 87-98 y el 151, para el caso de la negociación colectiva en el sector público, y el 154 sobre la negociación colectiva en general. Entonces, lo primero que podemos decir es que prerequisitos para el ejercicio de estos derechos es que los países deben respetar las libertades públicas, es decir, tiene que existir y tiene que estar garantizado el derecho de reunión y manifestación, es decir, no debe existir la criminalización de la lucha, y tiene que también estar garantizada la libertad de opinión y de expresión. Todos los temas vinculados con la democracia en la comunicación y en el uso de los medios de comunicación son claves para el ejercicio de los derechos sindicales. Nosotros sabemos que hoy en día la prensa y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con el respeto y la promoción de estos derechos. El Convenio 87 reconoce el derecho de la libre organización y afiliación sindical, el de constituirse sin autorización previa, afiliarse libremente y así también suspender sus propias actividades. También reconoce el derecho a las organizaciones sindicales de redactar sus propios estatutos y reglamentos y elegir a sus propios representantes. Como parte de todo esto, pueden formular su propio programa de acción, incluyendo el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva y la participación en procesos de diálogo social. Ahora, tomando estos pocos elementos como indicadores para observar la aplicación de estos derechos en 20 países de América Latina, podemos hablar de algunas tendencias que se verifican a través de sus legislaciones. Por ejemplo, en casi todos los países existen preceptos legislativos que limitan la libertad de constitución. ¿Por qué? Porque la legislación prevé exigencias y controles exagerados para obtener la personería jurídica o para obtener el registro sindical.
Así también, en 17 de los 20 países existen exigencias para un número mínimo de trabajadores para poder inscribirse según los diferentes niveles de organización. Y por lo tanto, indirectamente, la legislación atenta contra la autonomía sindical y el principio de no injerencia. No deben intervenir en las decisiones que democráticamente toman los sindicalistas, y de alguna manera esta legislación impone ciertas tipologías de sindicatos, ciertas tipologías de estructuras sindicales y también de modelos organizativos. En nuestra región, casi todas las legislaciones, excepto en 3 o 4 países, promueven la organización en el ámbito de las empresas. Otro problema que se encuentra es que estos modelos no incorporan las nuevas formas de empleo y composición del sistema de relaciones laborales. Por ejemplo, los trabajadores desempleados no pueden sindicalizarse, y esto sucede en 17 de los 20 países estudiados. Y aquellos trabajadores que pierden el empleo o dejan de trabajar en la profesión pierden la condición de afiliados. Obviamente, de los trabajadores informales y de los trabajadores que sobreviven en condiciones precarias, pues es muy difícil poder ejercer estos derechos. Y esto ya aparece ya con limitaciones en muchas de las legislaciones estudiadas. Los pisos mínimos que se establecen para constituir una organización sindical, junto al no reconocimiento o a la negación de afiliarse directamente a los sindicatos de rama o a las centrales sindicales, hace que el 78% de los trabajadores de la población ocupada no puedan organizarse. Es decir, que ya la legislación impide al 78% de la PEA de estos 20 países analizados el poder organizarse en sindicatos. Porque si se dice, se necesita un mínimo de 20 trabajadores y la mayoría de nuestras empresas no tiene ese requisito, pero además los trabajadores no tienen la posibilidad de afiliarse directamente a una organización de rama o federación o a una confederación, pues realmente es muy difícil poder ejercer estos derechos. Y lo que sorprende es que se comprueba una rigidez de las normas y un intervencionismo de los estados en la supervisión y control de los procesos de constitución, organización y afiliación de los trabajadores, sobre todo porque existe una flexibilidad muy grande en todos los otros temas y en todas las otras esferas de las relaciones laborales. O sea, hay una rigidez para impedir a veces la constitución, la afiliación, etcétera, de las organizaciones sindicales, mientras que hoy en día hay una gran flexibilidad en todo el resto de las materias laborales. Y a veces estas restricciones hacen parte de temas que son neurálgicos. Y por lo tanto, esta injerencia del Estado muchas veces se transforma en una función de control y fiscalización de las mismas organizaciones sindicales. También hemos notado que la legislación en casi todos los países se detallan niveles propios de los estatutos o del reglamento sindical. El convenio 87 lo que dice es que son las mismas organizaciones quienes deben redactar sus propios estatutos y quienes deben organizarse como mejor les parece. Sin embargo, nuestra legislación en muchos casos ya impone algunos contenidos a los estatutos y a los reglamentos sindicales. Hay prohibiciones que son bastante drásticas, por ejemplo, la ley dice que los sindicatos deben mantener su independencia de los partidos políticos. Hay restricciones a los contenidos de la negociación colectiva. Por ejemplo, tenemos un país
en el que se dice que no son válidos los acuerdos relativos a la organización o administración de la empresa. Si los sindicatos no pueden participar en la organización del trabajo, imagínense qué mayor restricción que esa, cuando son los trabajadores y las trabajadoras las que conocen cuáles debería ser la organización del trabajo, que puede ser muy funcional inclusive a la productividad y a la misma competitividad de las empresas. También hay una regulación bastante rígida en relación a la negociación colectiva. Se dice en muchos países, o la ley prevé en muchos países, que el pliego de peticiones debe ser previamente presentado, y esto puede atentar inclusive muchas veces contra las mismas estrategias sindicales de tener sus propios procesos y de presentar su pliego en determinados momentos. O sea, tiene que ser previamente presentado, y en muchos casos también al final del proceso de negociación colectiva debe ser homologado. Algunos acuerdos sectoriales en varios de los países están limitados en su eficacia, porque se exige, por ejemplo, que deben ser, para que puedan ser válidos, deben ser firmados por 2/3 partes de los trabajadores del sector, lo que es muy difícil, es como negar la organización sectorial o de rama. Asimismo, también la huelga está sometida a severas restricciones. Por ejemplo, se dice que para que una huelga sea legítima, se deben agotar muchísimos procedimientos y se deben pasar por etapas de arreglo directo, conciliación y arbitraje. También se exige que la huelga haya sido aprobada según un quórum predeterminado, y se exigen plazos previstos y modalidades, como por ejemplo que están prohibidas las huelgas que tienen un carácter político y socioeconómico. Es decir, cuando se supone que el movimiento sindical tiene un papel en las políticas de desarrollo y en la definición, muchas veces a través del diálogo social y de la concertación nacional, en la definición de las políticas socioeconómicas. También en el sector público hay muchísimos problemas. Se exagera con el uso de los servicios mínimos esenciales para declarar una huelga, y generalmente quienes hacen una huelga tienen suspendidos sus contratos y muchas veces su salario. No se reconoce el fuero sindical a los integrantes de los órganos de dirección de los sindicatos. No siempre se cuenta con las facilidades sindicales para ejercer en la empresa la actividad sindical, es decir, organizar asambleas, etcétera, etcétera. No se reconoce muchas veces la titularidad de los derechos de negociación colectiva, en particular a los trabajadores del Estado. En casi todos los países, los trabajadores del sector público no tienen el derecho de ejercer la negociación colectiva, y cuando lo pueden hacer, muchas veces ya están predeterminados los contenidos por razones económicas, etcétera, etcétera. Y esto de alguna manera refleja, porque el gobierno en el sector público tiene un doble papel. Tiene un papel, por un lado, como empleador, y por otro lado, como garante de la tutela de los derechos sindicales. Y cuando ese empleador no da el ejemplo al resto de los empleadores, imagínense lo difícil que es luego poder ejercer en plena libertad estos derechos. También tenemos bancos de datos que nos permiten analizar, a través de las quejas que se presentan al Comité de Libertad Sindical, los países que han presentado más quejas en los últimos años, y podemos observar, no voy a decir todos, pero podemos observar que casi todos los países están comprometidos, o que hay problemas, ¿no?, en relación al ejercicio de estos derechos sindicales. También podemos hacer un análisis de las incidencias de las quejas por sectores, y es paradójico, pero el sector que está más afectado es el sector público, es decir, el Estado como empleador en estas quejas aparece como aquel que viola más los derechos sindicales de sus propios trabajadores.
En segundo lugar aparece el sector de la educación, sanidad, transportes, agricultura. En cuanto a los agravios presentados al Comité de Libertad Sindical, aparece en primer lugar la discriminación antisindical. Un 35% de las quejas que se presentan ante el Comité de Libertad Sindical son por violación o por discriminación antisindical. También, en segundo lugar, aparece el tema de la seguridad e integridad de las personas. Sabemos que desde abril de 2008 hasta diciembre de 2011 han habido 122 asesinatos. También aparece luego muy afectada los procesos de negociación colectiva. Entonces, a través de estos datos y a través de estas tendencias, lo que podríamos decir es que existen grandes desafíos en las Américas, particularmente para el cumplimiento de estas normas internacionales y también para la OEA, y que estamos muy lejos de llegar a esa democracia si no se respeta los derechos sindicales y las libertades civiles y públicas en muchos de nuestros países. Es muy difícil tener democracias sólidas. Asimismo, es muy difícil hablar de trabajo decente, porque el trabajo decente está fundado sobre el respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Son derechos habilitantes para el resto de los derechos y para el resto de los ejes estratégicos que hacen parte del trabajo decente. Y bueno, si hablamos de desarrollo sostenible con políticas para promover el trabajo decente en el centro de estas políticas, pues estamos muy lejos, porque los actores sociales del mundo del trabajo con esta legislación es muy difícil que puedan ser fortalecidos o que puedan realizar sus actividades en plena independencia. Otro problema inmenso, ¿no es cierto?, y otro desafío es el tema de la violencia y el tema de la impunidad a los agravios contra los dirigentes o contra los sindicalistas que luchan para ejercer democráticamente sus derechos. En fin, tenemos un panorama que no es muy agradable en nuestra región. A mí me parece excelente que este tema haya podido ser incorporado en la OEA como uno de los temas prioritarios, porque si queremos hablar nuevamente de políticas de desarrollo sostenible y políticas del trabajo decente, porque es el trabajo decente que produce desarrollo, no es cualquier tipo de trabajo, sin libertad sindical, sin negociación colectiva y sin el respeto del derecho de huelga, es muy difícil realmente poder construir esas sociedades democráticas más justas y libres que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región merecemos. Muchas gracias. La compañera Carmen Benítez por su intervención, muy importante sus temas desde el punto de vista de la OIT, importante de que sin libertad sindical y sin negociación colectiva no es posible la democracia. Mensaje para la OEA y los gobiernos de los países. Tiene la palabra ahora el compañero Julio Roberto Gómez en nombre de la Confederación Sindical de las Américas. Tiene la palabra el compañero Julio Roberto. Bueno, compañeras y compañeros, queremos informarles que conforme a la solicitud, al requerimiento de solidaridad por parte de los compañeros del abuso, hemos hecho contacto desde la mesa directiva con el señor ministro del Trabajo, Rafael Pardo, quien nos dice que la comisión del abuso va a ser recibida de inmediato por parte del doctor Cabrales y que están abiertas las investigaciones frente al tema de los contratistas respecto de la denuncia de que fuéramos informados anteriormente. Dada la brevedad del tiempo, vamos a procurar que
estas intervenciones sean breves para tener la oportunidad de intercambiar. En efecto, la libertad sindical y la negociación colectiva, como muy bien lo dijo la compañera Carmen, están íntimamente ligados a 4 convenios que tienen que ver con estos elementos, el convenio 87 y 98, que tal vez son los convenios por los cuales hay el mayor número de denuncias en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y por los cuales reiterativamente varios países, principalmente de América Latina, se ven llamados ante la Comisión de Aplicación de Normas por graves violaciones a los convenios 87 y 98. Y los otros 2 convenios, el 151 y 154, que tienen que ver fundamentalmente con el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos. En el caso concreto de Colombia, el 25 de mayo del año pasado, entre todas las federaciones estatales de todas las confederaciones y el gobierno nacional, se suscribió un proyecto de decreto, se concertó un decreto para que 1 millón de trabajadores en nuestro país tengan el derecho a la negociación colectiva, empleados públicos. Ha transcurrido ya prácticamente 1 año y el decreto no ha salido, a pesar de haberse reconocido en una conferencia de la OIT el año pasado que el decreto prácticamente estaba solamente para la firma del señor presidente de la República. En la región de las Américas hay que tomar atenta nota que salvo 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay, salvo esos 3 países donde crece la tasa de sindicalización y crece la cobertura en materia de negociación colectiva, llegando a niveles que podrían estar de población económicamente activa por encima del 80%. Salvo esos 3 países, en el resto de la región la situación es caótica. Yo no quiero manejar cifras porque podemos tener diferencias y aquí tenemos que profundizar es en lo que nos unifica y no en lo que nos puede generar una controversia. Pero naturalmente que en Colombia la cobertura en materia de negociación colectiva es muy baja. Si nos vamos a otros países como Guatemala, es ridícula no solamente la tasa de sindicalización, sino la cobertura en materia de negociación colectiva. Pero reitero, salvo estos 3 países, en el resto de la región la situación no puede ser peor. Y aquí yo quiero acudir a una situación. Como estamos hablando de la región de las Américas, en el caso específico de los Estados Unidos, es el país de la región que menos convenios de la OIT tiene ratificados. Para que nos hablemos con franqueza también, porque hay ocasiones en que se nos da clase de democracia, pero es el país en donde está el menor número de convenios de la OIT ratificados. Y yo lo digo con un profundo respeto, no conozco la primera denuncia en la OIT por este tipo de fenómenos.
con toda la fraternidad. Y según una encuesta que hizo hace algunos años, nuestros compañeros de la FLCIO, también integrantes de la CSA, 59 millones de trabajadores en los Estados Unidos contestaron en una encuesta que les gustaría pertenecer a un sindicato si hubiera la garantía para el ejercicio de la libertad sindical. Es decir, con esto queremos significar que hay algunos países donde hemos avanzado, y esto sí es una afirmación de tipo político. Se logró avanzar, por ejemplo, en Brasil, porque estaba un sindicalista en la presidencia de la República. Un hombre como Lula, que aumentó ostensiblemente la tasa de sindicalización. Se aumentó significativamente el salario mínimo legal. Creció la cobertura en materia de negociación colectiva. Pero era el presidente de la República. Y hasta ahora, hasta donde tenemos conocimientos, la doctora Vilma le da continuidad a esta política y esperamos que así sea. Y en Argentina, la influencia histórica del movimiento obrero es lo que ha permitido también que ni siquiera las dictaduras militares fueran capaces de acabar con el movimiento sindical en Argentina. Y naturalmente que los Kirchner, Néstor Alma Bendita y ahora Cristina Kirchner, jugaron un papel fundamental en torno a esta situación, con una profunda presión del movimiento sindical. Y en Uruguay, el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, da inicio a un proceso de consolidación del movimiento sindical y, naturalmente, de aumento muy significativo de la tasa de sindicalización y la tasa de cobertura. De Uruguay realmente rescatamos esa situación porque es evidente. Y seamos sinceros, no ocurre lo mismo en otros países donde hay gobiernos alternativos. Es decir, donde lamentablemente el movimiento sindical no logra despegar como corresponde. En medio de esta situación, nosotros consideramos que la vida misma del sindicalismo está seriamente impactada por lo que significa su capacidad de negociación colectiva. Pero lamentablemente los procesos de deslaborización de las relaciones capital-trabajo nos han venido arrastrando en los diferentes países a situaciones de precariedad en materia de representación y en disminución de la capacidad para la negociación colectiva. Y si tomamos como uno de los ejemplos Colombia, por ejemplo, sector azucarero, hace 20 años o 25 años, eran 42, 45 mil trabajadores organizados sindicalmente que negociaban colectivamente. Hoy en día difícilmente en el sector azucarero se llega a 10.000 trabajadores. En el sector textilero, hace 20, 25 años teníamos unas tasas de cobertura en materia de negociación para no menos de 170, 200 mil trabajadores y hoy difícilmente se llega a 20.000. O en los puertos o en los ferrocarriles, en el propio sector financiero. Y así como encontramos en muchas regiones, en muchos lugares, cementerios industriales, también encontramos cementerios de sindicatos. Organizaciones emblemáticas que fueron liquidadas, fueron borradas
en condiciones absolutamente inaceptables. Y claro, el tema relacionado con libertad sindical y negociación colectiva toca con la vida misma del movimiento sindical. Y digámoslo con franqueza, aún en gobiernos alternativos aquí en Colombia, en alcaldías alternativas, ¿cómo explicar que, por ejemplo, en la salud, en la capital de la República, hasta el 80% de los trabajadores de la salud estuvieran contratados a través de cooperativas de trabajo social? Y que el común denominador continúe siendo, en el sector público, las órdenes de prestación de servicios, los contratos basura, la estafa permanente a los derechos de los trabajadores. Entonces es muy fácil hacerle un juicio al movimiento sindical, planteándole que no ha tenido la suficiente solidez como para defender a los trabajadores, cuando no es solamente un problema de voluntad política, es un problema real de lo que ocurre en los establecimientos públicos, pero también en los establecimientos privados. Aquí en el sector hotelero a nivel nacional había un sindicato que tenía casi 35.000, 38.000 afiliados, el sindicato hotelero. Hoy OCAR no llega a 5.000 afiliados. Y la gran mayoría de los trabajadores de estos establecimientos son trabajadores temporales, son trabajadores de contrato basura, de cooperativas, o ahora de las SAS y las diferentes formas que o a cualquiera de los países de la región andina, el cuadro es exactamente igual. Uno participa de un congreso de cualquiera de nuestros países en la región y es como un símil, como una fotocopia. Varían los nombres jurídicamente, pero las políticas son exactamente las mismas. Y de ahí la importancia que nosotros rescatemos de un lado, la credibilidad de la gente en el movimiento sindical, en los sistemas de concertación, en los sistemas de diálogo social, pero fundamentalmente que nosotros defendamos como corresponde escenarios como el de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es lenta, es panquidérmica, pero si la OIT no existiera, la situación sería caótica para los trabajadores. Y luego de la caída del muro de Berlín, y luego de la presunta muerte de las ideologías, desde varios sectores se plantea que la OIT ya no tiene razón de ser, que la OIT es un organismo que pertenece al pasado, que para qué una conferencia anual de la OIT si bastaría con una conferencia cada 3 o cada 5 años, que para qué nuevos convenios. De ahí la celebración en junio del año pasado por la adopción del convenio 189 para las trabajadoras y los trabajadores del hogar, mal llamado trabajadoras del servicio doméstico. Y el nombre no nos gustó porque dijimos, servicio doméstico suena peyorativo. Hubiéramos preferido que fuera el convenio para trabajadoras y trabajadores del hogar, que incluía conductores, jardineros, jardineras, compañeras que trabajan al interior y compañeros que trabajan al interior de las casas. De tal suerte, compañeras y compañeros, que nosotros queremos hacer una apuesta por cada día reivindicar más y en mejores condiciones el derecho de negociación.
El movimiento sindical, y con esto finalizo, en el caso colombiano ha logrado una conquista. Nadie nos la regaló. El acto legislativo, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la inscripción automática de sindicatos fue una lucha de más de un cuarto de siglo del movimiento sindical. Finalmente la Corte tiene que pronunciarse, pero fue el movimiento sindical el que presionó para que las Cortes fueran invitadas a las reuniones de la OIT y se dieran cuenta de la legislación internacional. Pero, por ejemplo, una autocrítica en el caso colombiano. Hoy en día, cualquier grupo de compañeros o compañeras que salgan inconformes de una reunión, corren a hacer otro sindicato. Y lo que es una conquista se nos está convirtiendo en una trampa en materia de libertad sindical. Y lo acabamos de vivir en una institución muy conocida en Colombia, una sola entidad donde ya habían 42 sindicatos. Y entonces eso sirve para que el gobierno y los propios empresarios dicen, ha crecido la organización en Colombia. No, ha crecido no, se ha dispersado en muchos casos. Y en eso nosotros como Comando Nacional Unitario en Colombia buscaremos la forma de sentarnos a dialogar para ver si le ponemos freno a esta situación. Porque de lo contrario nos vamos a dispersar cada vez más. Y entre más dispersos, más débiles. Que cada uno de nosotros conserve su autonomía, conserve su independencia como movimiento, pero fundamentalmente también haciendo una apuesta porque el movimiento sindical se desarrolle en términos realísticos cada vez más. De tal manera, compañeras y compañeros, que yo creo que tenemos un espacio bien importante. En política nadie gana para siempre y nadie pierde para siempre. Y creemos nosotros que América Latina, con todas sus dificultades, es la región de la esperanza, es la región desde la cual se puede construir sociedades totalmente distintas y está demostrado con los ejemplos que traíamos a colación anteriormente. De tal manera que trabajemos con entusiasmo, con optimismo, porque realmente reivindiquemos el derecho de asociación, el derecho de sindicalización y el derecho a la negociación colectiva. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos al compañero Julio Roberto por su importante disertación.